Bueno, como todos los jueves, tenemos nuestra reunión de actualización, que en esta oportunidad será llevada por la psicóloga Valentina Morales, y el tema que nos presenta es personalidad antisocial en el continuo del narcisismo. Hola, buenos días. Bueno, hoy día corresponde a la unidad forense y en ese contexto pensamos que era un buen tema hacer una revisión de la personalidad antisocial, un poco más allá, ¿cierto?, de los criterios tradicionales, sino que mirar un poco el continuo de la personalidad antisocial dentro del funcionamiento narcisista. Primero, para contextualizar, ¿por qué precisar elementos diagnósticos en este tema particular? Es una inquietud que surge un poco desde también la casuística de las conversaciones, del análisis de los distintos casos de pacientes que vemos, no solamente en la unidad forense, sino también en el policlínico, de cuando nosotros estamos en presencia de lo antisocial y cuando en realidad no es efectivamente algo antisocial, aun cuando parezca, ¿sí? Entonces, primero precisar que la personalidad antisocial es más que una lista de conductas antisociales. O sea que una personalidad que funciona como personalidad antisocial no es solamente aquella que cumple ciertos criterios como de poder enumerar una cantidad de conductas antisociales, sino que implica un funcionamiento completo que es característico de lo antisocial. Y entonces, cuando nosotros nos quedamos como en el reduccionismo de la conducta antisocial, o solo de mirar las conductas antisociales, podemos de alguna forma estar un poco perdidos entre hacer realmente diagnóstico de personalidad y hacer diagnóstico del grado de criminalidad de una persona, ¿sí? Y que es distinto, porque no todas las personas que son delincuentes o que cometen delitos son antisociales, y no necesariamente toda personalidad de configuración antisocial va a estar cometiendo delitos o va a estar pesquisado, ¿cierto?, en términos de su criminalidad. Y desde allí también la idea es poder reflexionar, y en eso, ¿cierto?, nos va a acompañar Ricardo Alarcón, de los riesgos y también, ¿cierto?, de la evolución de los criterios del DSM, porque de alguna manera también, ¿cierto?, si nosotros nos quedamos solo con estos criterios DSM, corremos el riesgo, ¿cierto?, eventualmente de quedarnos solo en esta idea, ¿cierto?, de la conducta antisocial y como no mirar la personalidad completa. Existen algunos como planteamientos que nos muestran, ¿cierto?, por ejemplo, que si nosotros fuéramos como por los criterios bien básicos del DSM a mirar poblaciones penales, diagnosticaríamos mucho trastorno de personalidad antisocial, mucho más de lo que es efectivamente la prevalencia del trastorno en la población, porque podríamos sobrediagnosticarlo porque solamente miramos las conductas. Bueno, la idea entonces es mirar un poco lo antisocial desde el funcionamiento psicoanalítico, desde el funcionamiento de la dinámica de la personalidad, y vamos a hacerlo, ¿cierto?, mirando los planteamientos de Otto Kemper. Y bueno, me imagino que muchos ya lo conocen. ¿Cierto?, es un esquema que nos grafica más o menos de las distintas estructuras de personalidad, la organización neurótica, limítrofe,
alta y baja de la personalidad y cómo están de alguna forma, ¿cierto?, organizados en estas distintas estructuras los distintos trastornos de personalidad. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque me interesa que miremos aquí cómo está lo antisocial en la organización limítrofe baja, y desde la conceptualización de Kemper nosotros tendremos un continuo desde lo narcisista hasta lo antisocial, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a revisar hoy día, porque esta organización narcisista es base para comprender el funcionamiento antisocial. El 2. Bueno. No. No, el 2 ahí es eco. Ya. Ya no está bien. Entonces, vamos a revisar, ¿cierto?, algunas cosas básicas acerca del narcisismo. Si nosotros lo miramos, ¿cierto?, dentro de una conceptualización a nivel más metapsicológico, encontraríamos, ¿cierto?, que la definición de narcisismo considera el investimiento del yo o del self, ¿cierto?, en términos más amplios, con la libido, lo que implica, ¿cierto?, catequizar al sí mismo con energía libidinal. Si lo miramos, ¿cierto?, en términos más clínicos, básicamente el narcisismo tiene que ver con la regulación normal o patológica de la autoestima, ¿sí? Ahora, nos podemos encontrar desde un continuo en el narcisismo normal adulto y la organización de personalidad narcisista. Esto es importante considerarlo porque el término narcisismo en el lenguaje coloquial está usado habitualmente peyorativamente, ¿sí? Y si a alguien, ¿cierto?, le dicen es que eres muy narcisista, la verdad, ¿cierto?, es que es de lo más normal ser narcisista, porque todos tenemos una cantidad de narcisismo normal, que la necesitamos, ¿cierto?, para configurar, como vamos a plantear aquí, ¿cierto?, una cantidad de narcisismo es normal y necesario para la constitución de la identidad y de la autoestima, ¿sí? O sea, como el narcisismo tiene que ver con el amor a sí mismo, con investir al propio yo de energía libidinal, o sea, de energía amorosa, por lo tanto tiene que ver con quererse a sí mismo, con querer lo que yo soy, ¿sí? En ese sentido, ¿cierto?, hay una cantidad de un narcisismo que es normal. Lo planteaba Freud desde 1914 con la idea de narcisismo primario y de narcisismo secundario. Aquí, ¿cierto?, para explicarlo así bien brevemente, en el narcisismo primario, ¿cierto?, tenemos al niño en los primeros meses, estadios del desarrollo, donde el mundo para el niño es solo sus propias necesidades. El bebé, ¿cierto?, solamente sabe de sus necesidades, no le importa si la mamá está cansada, tiene sueño, ¿cierto?, si tiene hambre, quiere comer, si, ¿cierto?, está incómodo, llora, y no tiene ninguna consideración por el objeto afuera. En este momento, en este narcisismo primario, toda la energía libidinal está puesta en el sí mismo. Eso es lo que se llama narcisismo primario, y este es el estadio en el que la energía libidinal se queda en los desarrollos patológicos. Freud plantea que luego ocurre un primer cambio de catexia en la que progresivamente empieza a aparecer el objeto, que aquí, ¿cierto?, yo lo había puesto pero me quedó tan clarito, no sé. El objeto empieza a aparecer en la mente del niño y empieza a darse cuenta en la medida que van madurando los procesos cognitivos que depende de ese objeto y que ese es el objeto que le da las gratificaciones. Esto hace, ¿cierto?, que la libido cambie desde el self, desde el sí mismo, primitivo todavía, ¿cierto?, hacia el objeto, y entonces el niño entre en una relación de dependencia absoluta de ese objeto. Toda la catexia libidinal en este momento, ¿cierto?, está puesta en el objeto de amor, que prototípicamente es la madre, y el niño de alguna forma queda desprovisto de esa energía en el sí mismo.
En el narcisismo secundario, que cierto, en el desarrollo normal debería producirse más adelante, ocurre un segundo cambio de catexia donde el niño recupera esta como investidura libidinal o el amor por el sí mismo. En el modelo de desarrollo se plantea, cierto, que este segundo cambio de catexia ocurre cuando el niño empieza a conquistar de a poco sus capacidades de autonomía. Empieza, cierto, como a manejar cada vez más su cuerpo, puede desplazarse, va desarrollando habilidades motoras, por lo tanto puede desplazarse, puede hacer cosas, puede alcanzar cosas por sí mismo, por lo tanto puede empezar a satisfacer solo sus propias necesidades y de esa forma va, cierto, sintiéndose capaz. Y en la medida que se siente capaz de hacer, va recuperando el amor por sí mismo en términos de ser valioso, capaz, eficiente. Y entonces parte de la energía que había entregado al objeto la recupera, ¿cierto? Y este es el llamado narcisismo secundario y es, ¿cierto?, el narcisismo normal, que nosotros debiéramos recuperar para poder de alguna forma, ¿cierto?, sustentar identidad y autoestima. Ahora, cuando nosotros avanzamos en el desarrollo y vamos de alguna forma, ¿cierto?, logrando o madurando, ¿cierto?, nuestras estructuras cognitivas, en términos del desarrollo vamos logrando también integración de la energía amorosa, libidinal y, ¿cierto?, el impulso agresivo que va a poder de alguna manera integrar las representaciones del sí mismo y de los objetos en términos, ¿cierto?, de las representaciones parciales. Esto, ¿cierto?, tiene que ver con la conceptualización kleiniana de las distintas, ¿cierto?, posiciones, primero, ¿cierto?, esquizoparanoide y luego depresiva, en las que representaciones del sí mismo en los primeros estadios están escindidas, divididas para proteger al sí mismo muy primitivo en representaciones positivas, amorosas y representaciones negativas o agresivas, las representaciones del sí mismo y las representaciones del objeto. En la medida que vamos avanzando en el desarrollo, esas representaciones pueden integrarse, ¿sí? Esto quiere decir que en los estadios primitivos nosotros tenemos las representaciones del sí mismo idealizadas y las representaciones del objeto idealizadas. O sea, yo me veo a mí mismo perfecto, solamente veo lo bueno, y en el objeto amado solamente veo lo bueno. Con el avance del desarrollo yo puedo integrar en el sí mismo los aspectos positivos con los negativos y en el objeto los aspectos positivos y los negativos, y lo puedo ver, ¿cierto?, como un objeto total. Cuando nosotros tenemos narcisismo normal adulto desarrollado, hemos logrado esa integración de los aspectos amorosos y agresivos, tanto en las representaciones del sí mismo como en las representaciones del objeto. De la misma forma, ¿cierto?, se ha podido estructurar un super-yo normal. En base a esta integración, el super-yo está conformado por la internalización de las representaciones de los otros y por lo tanto, ¿cierto?, esto implica que hemos podido integrar un sistema de moralidad interna que regula la conducta, pero que la regula de alguna forma, ¿cierto?, con esta integración de lo amoroso y lo agresivo. O sea, no es un super-yo castrador, castigador, sádico, sino que es un super-yo que puede realizar crítica, pero, ¿cierto?, que no genera daño a la autoestima. Y por último, ¿cierto?, en el narcisismo normal adulto también podemos lograr gratificación instintiva de los impulsos amorosos, sexuales y a través de la sublimación de los impulsos agresivos. Ahora, en la organización de la personalidad narcisista no tenemos el logro, ¿cierto?, de aquello que hemos planteado recién, sino que tenemos una escisión profunda del self y de los objetos internalizados, esto es,
que no logramos la integración de los aspectos positivos y de los aspectos negativos del self, ni tampoco la integración de los aspectos positivos y negativos de los objetos. ¿Qué implica esto? Implica que tengo una imagen grandiosa de mí mismo y aquellos aspectos negativos los niego o los proyecto. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, con los objetos afuera, que son idealizados, ¿cierto?, y vistos solamente parcialmente, o como totalmente buenos o totalmente malos. Esto estructura un yo self patológico grandioso que se queda solamente con los aspectos positivos, amorosos, con lo bueno, y proyecta todo lo que es vivido como agresivo, todo lo que es vivido, ¿cierto?, como que pudiera significar, ¿cierto?, un ataque al ser. Obviamente esto hace que este yo sea débil, porque es un yo que no puede mirar objetivamente ni a sí mismo ni a la realidad, porque siempre tiene el sesgo de considerarse, ¿cierto?, grandioso, perfecto, totalmente bueno, ¿sí? Y desde esa perspectiva siempre se está mirando a sí mismo y también está mirando la realidad. Ahora, también, ¿cierto?, esta escisión profunda va a implicar un super yo debilitado, porque al ser el self patológico grandioso no acepta las críticas desde fuera, pero tampoco acepta las críticas internas. Por lo tanto, todos los aspectos más agresivos o que pudieran, ¿cierto?, ser moderadores de la conducta, que debieran estar en el super-yo, son proyectados afuera, son puestos afuera. Por lo tanto, no se acepta en el super-yo nada que me vaya a criticar a mí mismo, ¿sí? Y este super-yo debilitado es el que permite la aparición de la conducta, ¿cierto?, como agresiva hacia el otro, como de utilización del otro, la falta de empatía, ¿cierto?, y etc. Asimismo, podemos ver, ¿cierto?, en este yo self patológico grandioso, una autoestima frágil, porque si bien, ¿cierto?, es grandioso, esta grandiosidad no está sustentada en la realidad. Y como en la organización narcisista de la personalidad no tenemos un funcionamiento psicótico, esta persona conserva juicio de realidad. Por lo tanto, hay momentos en que sí se puede enfrentar a la realidad de, ¿cierto?, que este self patológico grandioso no es perfecto, no tiene, ¿cierto?, todos los atributos que cree que tiene. Por lo tanto, esta autoestima es muy frágil, ¿sí? Para poder sustentarla, ¿cierto?, tiene que hacer la personalidad narcisista un ejercicio de distorsión constante, pero hay veces, ¿cierto?, que la realidad se impone, ¿sí? Y eso, ¿cierto?, genera estados angustiosos, de desesperación, de sentimientos de vacío, que nosotros podemos ver, ¿cierto?, en los funcionamientos típicamente narcisistas. Y, ¿cierto?, como último aspecto importante, la envidia, que surge de precisamente, ¿cierto?, de esta capacidad mantenida para en algunos momentos poder ver la realidad y poder, ¿cierto?, darnos cuenta que en realidad el self no es perfecto, sino que es carente, y que hay objetos afuera que sí tienen muchos atributos que yo desearía para mí. En esta autoestima frágil, cuando el objeto es visto como poseedor de atributos que yo quisiera, aparece la envidia, ¿sí? No aparece la admiración, sino que aparece la envidia, ¿no? ¿Cierto? La envidia no está basada en el amor, está basada en el impulso agresivo. Entonces, lo que despierta en el self es una sensación de carencia y de rabia porque el otro posee algo que yo no tengo, ¿sí? Entonces, la forma de satisfacer la envidia es arrebatarle ese atributo al otro o bien destruir ese atributo para que el otro no lo tenga.
Entonces, eso es lo que hace, ¿cierto?, que en algunos momentos en las personalidades narcisísticas los vínculos tienen que ver, ¿cierto?, con acercarse a alguien que pareciera admirarse, pero que en realidad, ¿cierto?, posee un atributo que yo deseo o que me parece atractivo, la motivación para acercarse al otro es para poder destruir a través de la devaluación ese atributo que el otro tiene, ¿cierto?, para dejar de envidiarlo, para ya no sentir que el otro es más que yo. ¿Qué es lo que típicamente pasa en los funcionamientos narcisistas, por ejemplo, en las relaciones terapéuticas? ¿Sí? Que se considera, ¿cierto?, que el terapeuta o el psiquiatra tratante, ¿cierto?, es lo máximo, se busca el que tiene mucho currículum, me acerco a él lo suficiente desde la envidia porque es experto para poder ratificar que en realidad, ¿cierto?, lo que me dio no me hace nada, lo que me dijo no tiene nada que ver con la realidad, ¿cierto?, en realidad no ocasiona nada y lo destruyo y disminuye la envidia. Nosotros podemos ver esto también, ¿cierto?, como como ilustrado, por ejemplo, en algunas películas, pero como la envidia que aparece a veces, ¿cierto?, en las relaciones, por ejemplo, entre dos amigas, donde una de las dos amigas que son muy cercanas, una de las dos encuentra, ¿cierto?, o establece una relación de pareja que parece muy positiva y despierta la envidia. No los celos, sino que la envidia de la amiga porque ella posee algo que yo no tengo y entonces hace esfuerzo por destruir esa relación, no porque realmente desee quitarle al pololo, ¿cierto?, no porque desee el objeto, sino que desea que esa relación ya no exista. La envidia es distinta a los celos en ese sentido, ¿cierto?, porque no es una triangulación, ¿sí?, sino que es solamente el querer arrebatarle al otro un atributo que él posee. Ahora, clínicamente en la organización narcisista vamos a encontrar un amor patológico a sí mismo, una sensación de derechos, de privilegio, como de trato especial, de consideraciones especiales, ¿cierto?, en general, exhibicionismo, exageración de la importancia de las aspiraciones personales, dependencia de la admiración de los demás y superficialidad en general, ¿cierto?, por la falta de integración de sí mismo y de las representaciones de los demás, entonces superficialidad en los vínculos y en los análisis en general. Y oscilaciones de grandiosidad y inferioridad, por lo que veíamos recién, ¿cierto?, de esta autoestima que de alguna forma es frágil y que está constantemente siendo cuestionada. En casos graves, ¿cierto?, en esta oscilación entre grandiosidad e inferioridad, podemos encontrar incluso en las crisis, ¿cierto?, de los sentimientos de vacío y como de inferioridad, conducta autoagresiva, ¿sí?, como una forma de atacar, ¿cierto?, a sí mismo que es visto como carente o como producto de la desilusión. Ahora, revisado un poco esto, ¿cierto?, en relación al funcionamiento narcisista, me interesa, ¿cierto?, como revisar en términos generales como los criterios que establece Otto Kemper para el trastorno antisocial. Él habla, ¿cierto?, de 4 conglomerados generales de la personalidad. El primero, ¿cierto?, él dice síntomas narcisistas, que tiene que ver con lo que nosotros hemos visto recién. Posteriormente también él señala, ¿cierto?, que a la base del trastorno antisocial existe una organización narcisística de la personalidad que funciona, ¿cierto?, con esta lógica narcisista como funcionamiento base. Y encontramos, ¿cierto?, las características de las que hemos hablado antes: excesiva autorreferencia y egocentrismo, grandiosidad, exhibicionismo, superioridad, imprudencia, ambición, dependencia de la admiración y superficialidad emocional, todas estas, ¿cierto?, características determinadas por el funcionamiento narcisista. Encontramos también, ¿cierto?, en las relaciones con los otros, en las relaciones vegetales, envidia, devaluación, que era lo que señalábamos recién, ¿cierto?, y comportamiento explotador.
que tiene mucho que ver con esto que hablaba, de lo que hablábamos recién, ¿cierto? Esto como de acercarse a los otros para extraer todo lo bueno que puedo sentir que el otro tiene o que puedo evaluar que el otro tiene. Desde ahí, ¿cierto?, aparece este comportamiento explotador. En términos del estado básico del yo, decíamos recién, ¿cierto?, el tema de la autoestima frágil, sentimientos crónicos de vacío, incapacidad de aprender con la experiencia, sentimientos de soledad, avidez de estímulo y sentimientos de inutilidad de la vida. Y finalmente, ¿cierto?, la patología del superyo, que la podemos ver en la incapacidad para experimentar melancolía, que es tristeza reflexiva, ¿cierto?, como sentir tristeza por lo perdido, incapacidad para vivir un duelo, ¿sí?, en general. Cambios de humor importantes y predominio de la vergüenza en lugar de la culpa en la regulación intrapsíquica. Lo que aparece habitualmente, ¿cierto?, es mucho más la idea de no ser descubierto para no ser humillado, para que este self grandioso no sea visto como, qué sé yo, no sé, defectuoso. Desde ahí, ¿cierto?, pudiera existir algún tipo de regulación intrapsíquica en el comportamiento social, pero es por vergüenza y no por culpa, ¿sí? Esa es la motivación, como el ser visto como defectuoso. Ahora, Kemper propone que para poder hacer diagnóstico diferencial de las conductas antisociales y poder situarlas en el espectro, ¿cierto?, de la personalidad, nosotros debiéramos considerar en un continuo desde mayor gravedad a menor gravedad en las conductas antisociales. Y tenemos, ¿cierto?, entonces desde la personalidad antisocial en sentido estricto o personalidad antisocial propiamente tal, el narcisismo maligno, la personalidad narcisista con tendencias antisociales, las personalidades que no son narcisistas pero que podrían tener tendencias antisociales también, las estructuras neuróticas de personalidad que también podrían presentar tendencias antisociales, las neurosis sintomáticas con conductas antisociales, las reacciones disociales y la conducta antisocial como respuesta a la presión social, siendo esta última, ¿cierto?, la de menor gravedad. Y este continuo que nos permite hacer un diagnóstico diferencial me parece a mí, ¿cierto?, que es bastante útil para mirar, ¿cierto?, cuando nosotros estamos realmente en presencia de un funcionamiento antisocial propiamente tal, que es un funcionamiento completo antisocial y no solo conducta antisocial. Ya lo hemos descrito anteriormente, ¿cierto? Lo básico en la personalidad antisocial es que nosotros vamos a encontrar una organización narcisista de la personalidad con todas las características que ya hemos descrito anteriormente. Pero además, ¿cierto?, vamos a encontrar conducta antisocial crónica desde la infancia y que no genera culpa, ¿sí? O sea, aquí, ¿cierto?, ya nos encontramos con que existe esta conducta que es crónica y que además se manifiesta desde la infancia. Kemper en alguna escrito, ¿cierto?, señala que el antisocial podríamos dividirlo en dos categorías: el antisocial agresivo y el antisocial que es más parasitario, que es más pasivo en sus conductas antisociales, no es abiertamente agresivo, ¿cierto? Y señala entonces, ¿cierto?, que la conducta antisocial crónica que viene desde la infancia, cuando el antisocial es de tipo agresivo, es el típico joven o niño que tiene, ¿cierto?, como muy asustados a los papás desde muy temprano por el tipo de conducta que tiene, y es donde nosotros vemos habitualmente el maltrato a animales, el maltrato a los hermanos, ¿cierto?, los robos, pero la conducta agresiva, el maltrato hacia los propios padres, ¿cierto?, incluso físico, cuando ya tienen mayor capacidad física y entran en la adolescencia. Entonces nos encontramos a veces, ¿cierto?, con padres que están amedrentados, atemorizados por un adolescente de 15 años, ¿cierto?, que en realidad está absolutamente descontrolado. Y
pasivo parasitario, donde aparece, ¿cierto?, la manipulación, la mentira crónica, y que aparece, ¿cierto?, un poco más difícil de pesquisar. Es importante mirarlo, ¿cierto?, porque muchas veces los padres tienden a minimizarlo como que el niño es consentido, es muy regalón, ha sido, ¿cierto?, como es que era el más chico, es que era el concho, y entonces como que todo el mundo le fue aguantando, pero cuando uno empieza a mirar, efectivamente está esta conducta antisocial muy disfrazada y muy justificada desde el entorno, pero está desde temprano. También vamos a encontrar, ¿cierto?, aquí una falta de la capacidad de investidura no explotadora de otros. Esto implica, ¿cierto?, que en la personalidad antisocial nosotros tenemos absoluta incapacidad de investir, de cargar a otro con energía libidinal solo por quererlo, ¿sí? Como acercarme a otro porque puedo poner energía amorosa en él, sino que siempre que me acerco a otro, ¿cierto?, con este fin explotador, porque quiero obtener algo de él. Incapacidad para experimentar culpa o preocupación por los demás. Incapacidad para sufrir duelos auténticos con tristeza y melancolía. Y falta de capacidad para proyectarse hacia el futuro, ¿sí? Lo más... y la falta de la capacidad de establecer una relación tierna, amorosa con otro, aun cuando sea uno, ¿sí? Lo más importante aquí, ¿cierto?, es la conducta antisocial crónica desde la infancia y que es sin culpa, y, ¿cierto?, la falta de el establecimiento de una relación amorosa con otro. O sea, nosotros tratamos de buscar en la personalidad antisocial un objeto interno estable con el cual se haya establecido una relación de amor y no una relación de amor verdadera, y no lo podemos encontrar, ¿sí? Eso hace que de alguna forma se haya como declarado la personalidad antisocial como intratable, porque en tanto no es capaz de establecer una relación, no ha sido, digamos, en todo su desarrollo capaz de establecer una relación real con un otro afuera, tampoco va a ser capaz de establecerla con el terapeuta, y en tanto, ¿cierto?, no tenemos vínculo para trabajar. Ahora, existe en este continuo, ¿cierto?, un segundo trastorno que Kemper llama narcisismo maligno, donde tenemos también la organización narcisista, pero, ¿cierto?, a diferencia del antisocial es que aquí vamos a tener la existencia de la capacidad de algún compromiso emocional no explotador, o para mantener algunos valores morales o algún sentimiento de culpa. Kemper es súper enfático en decir, ¿cierto?, cuando él se refiere a algún compromiso emocional no explotador o algunos valores o algún sentimiento de culpa, él señala, ¿cierto?, que no tiene que ser bueno, no es necesario que sea perfecto, ¿sí?, pero que haya algún sentimiento, algún vínculo, aun cuando no sea un vínculo sano, pero alguna capacidad de vincularse. Ahora, no necesariamente, como dice aquí, tiene que ser, ¿cierto?, con un otro, sino que puede ser con ideas, ¿cierto?, como con ideales, compromiso con ideales, o ciertos sentimientos de culpa en relación a algo que se hizo, ¿cierto?, y que sean sentimientos de culpa verdaderos. Ahora, sí encontramos tendencias antisociales crónicas, ¿sí?, no necesariamente desde la infancia, a diferencia del antisocial, pero sí cierto comportamiento antisocial. El narcisismo maligno, si nosotros pensamos, ¿cierto?, como una figura prototípica del narcisismo maligno, es lo que nosotros podemos ver, ¿cierto?, como en las películas de la mafia, ¿sí?, donde hay un fuerte sentido, por ejemplo, de la familia, medio distorsionado, pero, ¿cierto?, algo de compromiso, con una idea de familia, una cierta lealtad con otro, ¿cierto?, pero que asimismo puedo yo, ¿cierto?, en esta tendencia antisocial crónica, traficar, matar a otros, ¿cierto?, con ciertos fines. También pudiera ser cuando nosotros vemos, por ejemplo, los atentados que tienen que ver con alguna ideología, ¿sí?, porque de alguna manera hay un compromiso o una vinculación con una ideología
que tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de mantener algunos valores, ¿sí?, pero con la conducta antisocial, ¿sí?, que es, ¿cierto?, poner una bomba y matar a mucha gente. Y entonces como que conviven las dos cosas que parecieran contradictorias, pero que en el fondo están, ¿cierto?, en la misma estructuración. Las tendencias paranoides, ¿cierto?, que son propias de la organización narcisista y el sadismo. También encontramos en el narcisismo sadismo egosintónico, tendencia automutiladora crónica, que tiene bastante que ver con esto que decíamos, ¿cierto?, de la autoestima que es frágil y que de pronto, ¿cierto?, se enfrenta con sus propias carencias y sus propias imperfecciones. Y como tercer cuadro nos encontramos con las personalidades narcisistas con tendencias antisociales, donde obviamente tenemos la organización narcisista y, ¿cierto?, generalmente es una organización narcisista con conducta antisocial pasivo-parasitaria, como la mentira crónica, robo pasivo, explotación parasitaria, sin agresión directa. Y luego saldríamos de las organizaciones narcisísticas para encontrarnos con que también podemos encontrar tendencias antisociales en personalidades que no son narcisistas. Por ejemplo, en la estructura limítrofe no narcisista. Por fin. Y aquí, ¿cierto?, tenemos, por ejemplo, en la personalidad dependiente, histriónica, ¿cierto?, que ya no está dentro de lo narcisista, pero sí en la organización limítrofe de la personalidad, y también típicamente en las personalidades paranoides. También podemos encontrar conducta antisocial en otros, pero lo más característico es que pudiera aparecer, ¿cierto?, en la histriónica, en las histeroides, ¿cierto?, en las dependientes y en las paranoides. La conducta antisocial, ¿cierto?, entonces está en el marco de las motivaciones propias de los rasgos característicos y es menos grave porque no está contextualizada dentro de un funcionamiento narcisístico, con la falta de empatía, con el sí mismo grandioso, sino que, ¿cierto?, muchas veces, por ejemplo, en las personalidades infantiles, histriónicas, ¿cierto?, tiene que ver con los afanes de manipulación, con afanes, ¿cierto?, de llamar la atención, de figurar, ¿cierto?, de ser más exhibicionista. En las personalidades paranoides, como propias de las ideas paranoides, pudiera aparecer algún tipo de conducta antisocial en términos de ser más agresivo con otros, ¿cierto?, como en estos de la ideación paranoide. Tenemos también, ¿cierto?, estructuras neuróticas de personalidad con tendencias antisociales. Aquí tenemos, ¿cierto?, estructura neurótica y nos encontramos, ¿cierto?, con las personalidades histéricas, obsesivo-compulsivas o depresivo-masoquista. Acá arriba, ¿cierto?, en el continuo de la estructuración de la personalidad, acá estamos ya, ¿cierto?, en funcionamiento neurótico, y cualquiera, ¿cierto?, de estos tres conglomerados de funcionamiento pudiera presentar eventualmente también conducta antisocial. No. Y, ¿cierto?, esa conducta antisocial como manifestación de sentimientos inconscientes de culpa. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de una estructuración más elevada de la personalidad, donde de alguna manera tenemos, ¿cierto?, integración, tenemos un funcionamiento como el que describíamos, ¿cierto?, en el narcisismo normal. Por lo tanto, de alguna manera habrían, ¿cierto?, algunos núcleos inconscientes que pudieran, ¿cierto?, generar culpa, y que la conducta antisocial fuera una forma de generar castigo por sentimientos inconscientes de culpa, ¿cierto? Entonces, como robar o, qué sé yo, ¿cierto?, hacer algo para recibir un castigo desde fuera que puede satisfacer
esta necesidad de ser castigado por alguna culpa que está a nivel inconsciente. Obviamente, ¿cierto? Esto tiene mucho mejor pronóstico si nosotros lo trabajamos en psicoterapia. Y luego, ¿cierto? Tenemos con menos gravedad neurosis sintomática con conductas antisociales, de alguna forma, ¿cierto? Kemper plantea como cuadros agudos, de pronto depresivos, ¿cierto? O de alguna otra característica en el cual pudiera aparecer conducta antisocial a propósito de una psicopatología específica que es transitoria y que no es permanente. Las reacciones disociales señala sobre todo en adolescentes cuando están inducidas por un grupo de referencia al cual, ¿cierto?, el joven se ve, ¿cierto?, cercano o expuesto a, y entonces para pertenecer al grupo accede a realizar conductas, ¿cierto?, en pos de lograr aceptación. Es bastante habitual en los adolescentes, ¿cierto?, y también pudiera tener carácter transitorio. Es importante, ¿cierto?, evaluar si esas reacciones disociales que tiene un adolescente están acompañadas, o sea, en este caso, en este nivel, no están acompañados de una organización narcisista. Si estuvieran acompañados de una organización narcisística, entonces podríamos estar hablando de que quizás ese va a ser, ¿cierto?, un adolescente que podría transformarse en un adulto, ¿cierto?, o antisocial, o con narcisismo patológico, o en una personalidad narcisista, ¿cierto?, con conducta antisocial. Y finalmente, ¿cierto?, la conducta antisocial en respuesta a la presión social, que aparece, ¿cierto?, que es la menos grave, y que nosotros tenemos, ¿cierto?, un ejemplo ampliamente visto por todos nosotros en televisión, que tiene que ver, ¿cierto?, con, por ejemplo, lo que ocurrió con los saqueos en el terremoto, donde encontramos conducta antisocial en personas, ¿cierto?, que nunca antes la habían tenido y que en ese momento, debido a una presión social, a una respuesta contextual, realizan una conducta antisocial, ¿sí?, que es, ¿cierto?, lo menos grave en términos de este continuo. Ok, Ricardo ahora, ¿cierto?, va a hablar un poco de la evolución de los criterios DSM en relación al trastorno de personalidad. Sí, ahí. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar o intervenir muy brevemente respecto de el fenómeno que se ha producido en el ámbito de los trastornos de personalidad en el DSM-5, con una pequeña referencia a lo que ha sucedido con el trastorno antisocial. ¿Por qué nos pareció que era importante este punto junto con Valentina? Bueno, dado que la génesis del DSM tiene esta comprensión psicopatológica de categoría que es mucho más basada en un checklist conductual más que en la comprensión más dimensional de los fenómenos, se presta mucho más para que se produzca esta distorsión que mencionaba Valentina al inicio de encasillar dentro de trastorno de personalidad antisocial muchos aspectos que serían solamente conducta o que, por ejemplo, podrían estar dentro de estructuras más bien neuróticas o de funcionamientos más cercanos a lo estable, a lo neurótico. Del DSM, del modelo DSM en general, yo solamente quiero explicar tres de las características. Es un modelo más bien ateórico, por su nombre, el modelo diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Está muy basado en el estudio de la prevalencia clínica de la aparición de ciertos cuadros, de cómo se pueden distinguir cuáles son distintos unos de otros. Está muy cruzado en su inicio por análisis factoriales de la presentación de conductas que pudieran ser diferenciales respecto de la presentación de un cuadro respecto de otro. En los últimos tiempos se ha ido enriqueciendo del avance en el análisis estadístico y por lo tanto ha agregado de manera cada vez más importante el análisis
factorial, ni siquiera análisis factorial, de análisis de clúster de presentaciones y de modelaciones de presentaciones clínicas, que fue todo el desarrollo que se hizo, por ejemplo, para la reformulación del antiguamente llamado eje 2, actualmente todo el espectro de los trastornos de personalidad. Desde esa concepción estadística es que ha sido complejo cómo este modelo teórico que se plantea centralmente estadístico da cuenta de aquello que psiquiatras y psicólogos venían describiendo hacía tanto rato como aspectos más bien dimensionales. Y respecto de lo que pasó o de lo que ha ido pasando con el trastorno de personalidad antisocial, es bastante reflejo de aquello. El DSM-1, por ejemplo, contenía la indicación de desorden de la personalidad sociopática con reacción antisocial. No es sino hasta el DSM-2 que aparece en la etiqueta más parecida a la actual de trastorno antisocial de la personalidad, y aún en aquel entonces con un fuerte énfasis desde la psicología de los rasgos o desde la comprensión de los rasgos en el aspecto de personalidad. El DSM-3, que significó la primera gran revolución del DSM, la historia del DSM, se continuó el término, pero se reelaboraron los criterios diagnósticos, se dio mucho más énfasis, más que a los rasgos internos, a la disrupción de las normas sociales. Y la gran característica que tenía el DSM-3, aparte que el DSM-3 es el primero en empezar a señalar el diagnóstico multiaxial, la dimensión evolutiva de la categoría. En este caso se incluye en el trastorno de personalidad antisocial la necesidad de encontrar antecedentes de conductas antisociales desde la infancia, ataque a otras personas, vandalismo, violencia con animales, como las más características que se incluyen en estas primeras descripciones. Hasta el DSM-4 el término continúa en tal cual. Sin embargo, se agrega y se reelabora la necesidad de encontrar antecedentes de trastorno disocial, y el comportamiento antisocial se relega al eje 1 de manera explícita. En la revisión del DSM-4 y el 4TR, que es el que quizá la mayoría de los que están aquí se formaron, el DSM-5 todavía está permeando muy de a poco en los procesos de formación, pero el DSM-4 y el 4TR describen como posibilidades de investigación el ahondar en estas conductas antisociales entendidas como conductas que son más bien aisladas y que pueden ser como conductas antisociales del adulto, dando un poco este espacio de concesión a aquello que acababa de explicar Valentina, de comprender que puede haber comportamiento antisocial sin necesidad de entrar en el trastorno de personalidad antisocial propiamente tal. Ahora, ampliando un poco el foco, el DSM-4 y el DSM-4TR desde sus formulaciones, yo diría principalmente el 4, porque el 4TR no es más que una actualización bastante menor de lo que había en el 4, siempre estuvieron en todos los grupos de discusión del DSM. Para quien haya leído varios artículos de cómo se confeccionaron los procesos DSM, se va a dar cuenta que la discusión científica era constante entre aquellos que decían el eje 2 hasta el 4TR tiene que tener una comprensión dimensional, dado que las categorías se nos quedan cortas, dado que hay mucho no especificado, dado que muchas de nuestras categorizaciones finalmente terminan siendo este paciente es más bien clúster A o clúster B, en vez de decir exactamente es de esta categoría en particular. Más aún, si hacemos la traducción a los criterios CIE, se genera todavía la misma dicotomía entre, bueno, lo dejamos como dentro de una cierta dimensión, pero no tenemos cómo nominar esa dimensión. Entonces, en el largo proceso de elaboración del DSM-5, la discusión era cómo recoger aquella inquietud que todo clínico, psiquiatra, psicólogo, ya sabía por su casuística de cómo recoger estos aspectos dimensionales, sin comprometer de algún modo la gran tradición también en la psicología de los rasgos, en una comprensión más de rasgos de la personalidad. Considerando que en todo este proceso distintos modelos de rasgos ya venían acumulando evidencia empírica, tanto los modelos de personalidad basados en 4 rasgos como en 5 rasgos ya venían dando vuelta de que había que dar una revisión más o menos importante.
el otro cuestionamiento que aparece es que de alguna manera el DSM también tenía que recoger esta dimensionalidad partiendo desde el funcionamiento no clínico, desde el funcionamiento normal hacia el funcionamiento patológico, y de alguna manera la dimensionalidad, al agregarla, podía incorporar una mejor comprensión de cuándo es que la persona disfunciona, si lo entendemos como una continuidad. Y sobre todo, el gran tema de discusión era si es que proponíamos dimensiones, o se proponían dimensiones, yo no estuve en el proceso, pero si se proponía dimensiones para describir los distintos trastornos, estos tendrían algún tipo de predicción estadística o permitirían predecir estadísticamente en qué circunstancias podría en la evolución llegar a aparecer un trastorno dado. De ese modo, en el DSM-5, en la sección 2, donde se describe la totalidad de los trastornos de personalidad siguen categorizados en la nosografía de clúster que todos conocemos. No la voy a montar ahora porque me parece un poco redundante, pero sí les puedo, me gustaría acotar que la nosografía basada en clúster sigue manteniendo bastante evidencia empírica que la respalda. Las prevalencias siguen siendo consistentes internamente. El clúster A mantiene una prevalencia de alrededor del 8 al 9%, el clúster B mantiene una prevalencia de alrededor del 1,5 al 2%, y en ese sentido parece ser que mantiene bastante coherencia. Toda la discusión de poder reformar el eje 2 quedó relegada a la sección 3 del DSM-5, en donde se aclara que de aquí en adelante es muy posible que tengamos que seguir alguna nueva comprensión más dimensional, y se propone como el modelo alternativo del DSM-5. En este modelo alternativo habría estos criterios que son los criterios generales para comprender un trastorno de personalidad, pero el énfasis desde la instalación de estos criterios es que de lo que vamos a hablar es de un continuo de gravedad desde la no presencia de trastorno de personalidad, el leve, el moderado y el severo, manteniendo estos criterios que serían generales para todos los trastornos de personalidad. ¿Ya? Entonces, deterioro moderado grave en el funcionamiento propio e interpersonal de la personalidad, uno o más rasgos de personalidad patológicos, rasgos y deterioro en el funcionamiento relativamente permanente, inflexible en diferentes situaciones sociales y personales, relativamente estables en el tiempo, comienzo en la adolescencia o en el inicio de la edad adulta, no explicados mejor por otro trastorno mental, no atribuibles a sustancias adictivas, no comprendidos mejor por la edad, desarrollo o el entorno sociocultural. En el detalle de cómo se constituyeron estos criterios más bien generales, lo que aparece es esta primera gran aclaración. Para poder identificar un trastorno de personalidad en este modelo alternativo del DSM-5, el criterio A, que tiene que ver con el nivel de funcionamiento y su grado de deterioro, hace referencia a los distintos elementos de funcionamiento de la personalidad. La verdad es que al hacer la revisión de todos los papers que se publicaron en torno a esta discusión, resulta hasta casi divertido cómo distintas líneas teóricas propugnaban por decir, no, este elemento descriptor de la personalidad tiene que quedar, no, este sí, este no. Cognitivistas, constructivistas, psicodinámicos más clásicos, psicodinámicos más nuevos, algunos con criterios simplemente estadísticos, todos discutiendo acerca de cuál era el criterio que mejor describía el nivel de funcionamiento y podía dar cuenta de, a la hora de hacer un diagnóstico clínico en la atención con paciente, que fuera útil para poder describir. Y a la síntesis que se llega después de todo esto es a dos grandes dimensiones que se describen cada una también con dos grandes descriptores. La dimensión self, que estaría constituida por descripción acerca de la identidad, y por otro lado de la autodirección, no la voy a leer en detalle, y por otro lado una dimensión más bien interpersonal, que hace referencia al nivel de empatía y por otro lado al nivel de intimidad del sujeto. En base a estas cuatro categorías, de las cuales se establecen distintos grados de funcionamiento, es que uno establece el criterio A de nivel de deterioro moderado o grave de la personalidad. Pero junto a ello había que recoger también toda la conceptualización de rasgos, y eso es lo que queda contenido en los criterios B.
Los criterios B, como decía hace un rato, cuesta llegar a definirlos porque por nomenclaturas de personalidad no nos quedamos. Tenemos muchas y coexistentes durante mucho tiempo. Desde las más antiguas de Eysenck, por ejemplo, de neuroticismo, introversión y psicoticismo, hasta las posteriores, por ejemplo, la que tiene que ver con el inventario PSI. Y lo que de alguna manera los grupos de trabajo de trastornos de personalidad fueron haciendo es ver la relativa correspondencia que había entre estos descriptores de personalidad. La penúltima hacia arriba, no encontré ninguna figura que lo pusiera en el orden que a todos nos parece obvio de arriba hacia abajo, sino que estaba todo de abajo hacia arriba, de lo más antiguo a lo más nuevo. La penúltima es la descripción de los 5 grandes factores que escribe el NeoPi o NeoPIR, que son los 5 factores de personalidad que hoy en día se aceptan como que tienen más respaldo empírico: neuroticismo, introversión, amabilidad, la responsabilidad, que en algunas traducciones aparece como meticulosidad o grado de cuidado, sería como consciousness en algunas traducciones. Algunos lo traducen como responsabilidad, y apertura a la experiencia. Lo que propone el DSM-5 es tomar estos 5 grandes referentes y estos 5 referentes transformarlos en los primeros 5 que aparecen allá arriba, que darían cuenta de los 5 grandes características de personalidad, pero entendidos psicopatológicamente. El neuroticismo entonces se entendería como afectividad negativa, la introversión como desapego e intraversión, sería una dimensión más bien polar, el antagonismo, obviamente opuesto a amabilidad, la responsabilidad aparecería transformada en un funcionamiento psicopatológico como desinhibición, y la apertura a la experiencia, lo contrario, sería este psicoticismo, que es muy, no sé si tiene tanta correspondencia con el psicoticismo tal como se planteaba en la primera literatura de Eysenck. De este modo, cada uno de estos dominios de rasgo de orden superior quedan constituidos a su vez por distintos subrasgos, dando un total de 25 rasgos para poder describir el criterio B. La idea sería que cuando se diagnostica el trastorno de personalidad, tendrían en cuenta tanto el criterio A, identidad, autodirección, empatía y intimidad. Muy bien, muchas gracias. Y en un segundo análisis, considerar los rasgos y su presentación. Cuando se hace este cruce, y cuando el DSM-5 plantea este cruce, lo que sucede es que desaparecen algunos trastornos de personalidad existentes en el 4 y en el 4T. O por decirlo de otro modo, al hacer el entrecruzamiento factorial de cuadros, aparecen solamente algunos trastornos de personalidad específicos, desaparecen el paranoide, el esquizoide, el evitativo y el histriónico. Ahora, en el análisis de por qué desaparecen, la verdad es que, así como está planteado el modelo, es bastante lógico que desaparezcan, porque son trastornos de personalidad que pueden ser muy bien explicados o solo por el criterio A o solo por el criterio B, sin necesidad de conjugar el A y el B para que llegue a transformarse en una etiqueta específica de trastorno. La gran discusión hoy en día es si esta reducción de trastornos específicos es útil o no es útil para el clínico. Duda que parece que varios de la unidad de psicología compartimos. Es decir, de verdad esto es más fácil que el análisis por clúster categorial. En mi opinión personal, creo que todavía falta darle bastantes vueltas más al modelo para que se asiente un poco y que la investigación nos diga exactamente qué va a pasar. En lo referido al trastorno antisocial, eso sí, podríamos decir que el antisocial es uno de aquellos que se salvan, que continúa apareciendo con características propias, tanto en el criterio A y en el criterio B, y sigue apareciendo como un trastorno específico. No quisiera alargarme más, eso era solamente lo que quería plantear respecto de cómo ha sobrevivido de alguna manera el trastorno de personalidad antisocial en las nosografías actuales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a ambos la presentación
y se abre la posibilidad de hacer comentarios o preguntas. Buen día. Muy interesante la presentación. Muchas felicidades. Gracias. Me estaba acordando hace un tiempo una presentación también, una pequeña presentación que hicimos dentro de la unidad de terapia ocupacional. Me estaba acordando de una experiencia que yo no la tuve, que leí en Bastoy. Bastoy es una cárcel diferente que creo que queda en Noruega, ¿ya? Y esta cárcel propone, es una isla, gracias, propone justamente un encierro diferente para las personas que están cumpliendo alguna pena. Justamente es una isla, y es una isla autosustentable, donde el personal de gendarmería está vestido de civil, es un número menor de lo que pudiéramos ver, por ejemplo, en las cárceles de acá. Creo que eran 5 o 6 personas de gendarmería, y el resto son todas personas que están condenadas y que están cumpliendo diferentes trabajos en esta isla. Cuidar animales, vender, viven en casas, tienen un sistema diferente a lo que pudiéramos ver en una cárcel normalizada para nosotros. Desde ese punto de vista, en Bastoy se propone que justamente, quizás desde algo más psicodinámico, las personas necesitan preocuparse del resto y de sí mismas. También propone que, bueno, si ellos quisieran irse de la isla, hay un bote, entonces, donde ellos pueden cruzar. Lo único que se sugiere es que cuando crucen a otro lado, que llamen para que el resto sepa que están bien, pero que obviamente después ya no van a volver a la cárcel, a este tipo de cárcel, sino que van a una cárcel normalizada. Entonces, claramente los niveles de reinserción en Dinamarca o en Noruega son altísimos. Los niveles de reincidencia son muy bajos, a diferencia acá en Chile, ¿cierto? Eso lo sabemos. Tú también, Vale, trabajaste en cárcel y sabes también que los sistemas funcionan diferentes, porque el plan de tratamiento dentro de una cárcel quizás no homologa lo que pudiera hacer, o no emula lo que pudiera hacer en el medio externo, en el medio libre. Desde ese punto de vista, y haciendo esta introducción, quisiera preguntar no solamente a ustedes, sino que quizás también como pregunta abierta al resto de mis compañeros, es ¿cuánto trabajamos desde la esperanza con personas con trastorno antisocial o con conductas antisociales, ¿cierto? ¿Cuánto es también el tratamiento? O sea, ¿cuánto yo, en realidad eso es, cuánto yo trabajo desde la esperanza del tratamiento con estas personas? De tu experiencia también quisiera saber. Bueno, precisamente era ese uno de los objetivos de abordar este tema, porque cuando tenemos la tendencia a mirar toda conducta antisocial como determinante de un funcionamiento antisocial, entonces perdemos esperanza precisamente, ¿cierto? Como tendemos a descartar la posibilidad de mejora, como dices tú, ¿cierto? De reinserción, de posibilidad de adaptación de ese sujeto, y la idea es poder mirar de alguna manera un poco más comprensivamente el funcionamiento completo de la personalidad y poder entender dónde se sitúa la conducta antisocial. ¿A propósito de qué? En rigor, la literatura, ¿cierto? La investigación plantea que solamente cuando tenemos trastorno antisocial propiamente tal, estamos como muy complicados con el tema de trabajar con esa personalidad. Pero en el resto podríamos hacer bastantes cosas para poder de alguna forma lograr algún tipo de modificación.
Sí, quería agradecer por la súper interesante presentación, sobre todo la parte de la Valentina, que me encantó. Y un poco en relación a lo que dijo Gonzalo, yo creo que para que las personas que fueran a esa cárcel, en el fondo las personas que están en esa cárcel tendrían que haber tenido conductas antisociales, pero no tener un trastorno de personalidad antisocial. A eso es lo que se refiere a la Valentina. O sea, ellos cometieron delitos, tuvieron conductas antisociales, pero no tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Así como resumiendo un poco tu pregunta, por eso es que tienen una posibilidad de reinserción y de manejo. Ahora, si tuvieran realmente un trastorno de personalidad antisocial, en realidad no serían buenos candidatos para esa cárcel. No podrían ser manejados de esa manera. ¿Me entiende? El doctor atrás. Bueno, yo quería hacer un comentario a propósito de la pregunta de Gonzalo y lo que comenta Alejandra. Además de agradecer la presentación, un poco en relación con el tema de los forenses y el tema de cárceles y criminalidad, hay un concepto que está dentro de esto de la categorización de los trastornos de personalidad, que es el concepto de psicopatía, y que hoy en día se plantea que es más bien como el extremo de la personalidad antisocial, como parte dentro del mismo trastorno, pero donde están mostradas en su máxima expresión todas estas características antisociales que no necesariamente significan criminalidad, y eso es importante hacer la diferencia. O sea, hay personas que pueden tener una personalidad antisocial al punto de llegar a la psicopatía sin necesariamente cometer delito, y esa es la diferencia. Pero también quería hacer la aclaración de lo práctico en la clínica, que resulta la comprensión más bien dimensional de esto, como que el extremo sería la psicopatía o el grado máximo de antisocialidad, por decirlo así, y que se va transitando desde grados menores hasta mayores, porque históricamente, y así es como yo lo aprendí, que en realidad con una personalidad antisocial no había nada que hacer, o sea, no había tratamiento posible. De hecho, recuerdo un profesor que una vez me había dicho, bueno, si te enfrentas a una personalidad antisocial, arranca. Ese fue su comentario. A lo que se plantea hoy en día, sobre todo a propósito de la experiencia de trabajo en cárceles, en donde evidentemente la concentración de personalidades antisociales es mucho mayor, porque efectivamente las personalidades antisociales se asocian más a delitos, a crimen, en que sí hay posibilidades de tratamiento, quizás no abordando desde el punto de vista de la personalidad, tratar la personalidad, pero sí respecto de las posibilidades de integración en sociedad, y que obedecen más bien a enfocar el tratamiento respecto de qué es lo que lleva a estas personas a tener comportamientos que atentan contra la convivencia en sociedad, y que obedece más bien a tratar de abordar sus necesidades respecto de delinquir en el fondo. O sea, tratar de aportarles elementos que le permitan a esta persona con características antisociales no llegar a tener comportamientos que atenten contra la convivencia en sociedad, y que tiene más relación con abordar las necesidades criminogénicas, que se llaman en el fondo lo que los lleva a cometer delito o a tener conductas que atentan a la convivencia. Y desde ese punto de vista, sí, hoy en día se piensan en posibilidades de tratamiento, y eso responde un poco a lo que comentaba Gonzalo, de plantear modelos de cárcel, por ejemplo, que busquen más bien que estas personas que pueden tener comportamientos antisociales y algunas características de personalidad antisociales sí puedan abordarse de una determinada manera que les permita integrarse más en la sociedad, que se supone que es el objetivo que tenemos nosotros para tratar personas con problemas de salud mental. La idea es como integrarlo. Muchas gracias por el tema, porque nos abre una puerta a un área que muchas veces se le hace al quite, porque no se puede tratar con medicamentos, porque no se puede encasillar por aquí y por allá. Cuando vamos aprendiendo más, cuando vamos mirando los modelos actuales de explicativos, digamos, de todas maneras tenemos que caer en los primeros individuos que hablaron sobre estos temas, ¿no es cierto?
y precisamente Kurt Schneider ya nos hablaba de psicópata social con unas determinadas características y en el fondo nos estaba mostrando no un tema categorial, sino más bien una mirada dimensional del tema. Y a nosotros hoy en día, con los modelos que nos enseñaron, nos toca tratar de apagar el incendio cuando ya tenemos hecho al antisocial. Cuando estamos en ese nivel, aparecen estas interpretaciones como que no hay nada que hacer. Sin embargo, estamos perpetuando el tema porque no estamos atacando donde debemos. Y el tema hay que atacarlo antes, hay que atacarlo a nivel de la adolescencia, a nivel de la infancia. Y por supuesto, nos podemos poner una investidura de clínico y decir eso no nos corresponde a nosotros, pero tenemos que alzar la voz y decir y al mismo tiempo integrarnos. Desde ese punto de vista, creo que la psiquiatría comunitaria tiene mucho que decir y lamentablemente tiende a estar un poquito relegada. Ese es mi comentario. Me parece a mí que es muy relevante porque como miramos nosotros en esto de la organización narcisista como de alguna forma una necesidad básica para la estructuración de una personalidad antisocial, vimos cómo esto está puesto desde muy temprano y desde ahí, ¿cierto? Todas las políticas preventivas tienen sentido, ¿cierto? Desde el Chile Crece Contigo, que busca mejorar la vinculación entre la madre y el niño, de alguna forma la idea también es evitar la estructuración patológica desde muy temprano. O sea, estaríamos de alguna manera, ¿cierto? Quizás no de la mejor forma, pero abordando temáticas como esta, ya, ¿cierto? Si esto llegara a funcionar de forma perfecta, podríamos de alguna forma, ¿cierto?, estar trabajando preventivamente ahí. Ahora, también me interesaba, ¿cierto?, hacer un alcance con respecto a lo que decía Pablo de la psicopatía, porque nosotros hablamos hoy día de esta organización en la personalidad antisocial, que no solamente tiene que ver con lo antisocial como del DSM, sino que con una comprensión del funcionamiento completo de la personalidad que corresponde mucho más, ¿cierto?, a lo que tradicionalmente se llama psicopatía. Pero es importante pensar también, ¿cierto?, que en la expresión que nosotros vamos a encontrar del trastorno, también tenemos que considerar cómo aportan los factores cognitivos o el desarrollo cognitivo del sujeto. Entonces, a veces nos encontramos con una personalidad psicopática que parece no es un delincuente, pero que no quiere decir que no cometa delitos que eventualmente sí podrían ser, ¿cierto?, como objeto de una sanción, ¿cierto?, como legal, pero como el sujeto es muy inteligente, se las arregla para cometerlos y nunca ha sido pesquisado. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con personalidad, efectivamente, con personalidad psicopática que no está en la cárcel, pero que está funcionando y que está cometiendo transgresiones y hay conducta antisocial. O sea, la conducta antisocial está en la psicopatía siempre. El tema es que no siempre está como tipificada como delito, no siempre tiene antecedentes criminales, ¿cierto?, legales, pero la conducta antisocial sí está, ¿sí? Y como decíamos delante, no siempre en forma agresiva, no siempre en forma manifiesta, sino que muchas veces en forma pasiva, parasitaria, y entonces aparece mucho más, ¿cierto?, como atenuada, justificada, ¿cierto?, y distorsionada como algo distinto a comportamiento antisocial. Bueno. Un comentario más. Sí, un último comentario que tiene que ver un poco con esto último que mencionaba Pablo. Lo que pasa es que también hay que, quizá el gran cuestionamiento que hay que empezar a hacerse, en virtud de lo que nos arroja la evidencia, es si efectivamente cuando nosotros decimos trastorno de personalidad estamos diciendo inmodificabilidad. Porque gran parte del asunto recae justamente ahí, cuando quizá todos los que nos formamos en los últimos 10 años, al decir trastorno de personalidad decimos esto es tal cual, no hay vuelta. Y a lo mejor hay que ser un poco más profundo en esta
dicotomía entre los rasgos versus comportamiento, porque aún hoy en día en la conceptualización actual los rasgos no son entendidos de manera tan transpersonal como se entendían en los años 60 o 70. Tienen mucho más excepciones en términos de su aparición. Y la neurobiología lo que nos ha dicho con los estudios especialmente de la psicopatía respecto de las experiencias tempranas, también da énfasis respecto de que sí pudiera llegar a haber algún tipo de intervenciones, pero usualmente, especialmente en las características de antisociales que están cruzados por un criterio más bien de construcción social de lo antisocial, la construcción de la clase baja que delinque, también empieza a tener una construcción narrativa en torno al déficit, en torno a lo antisocial y en torno al estigma finalmente, que impide la modificación mucho más que lo biológico. Bueno, ha sido muy interesante, probablemente esto daría para una conversación mucho más amplia, incluso considerando aspectos hasta como la propuesta que hacen cierto grupo de nuestra sociedad para resolver esto a través de una carrera armamentista, ¿no? Pero bueno, eso probablemente va a ser un tema para otra oportunidad. Así que nuevamente le damos muchas gracias a ambos y un aplauso.